Buenos días. Vamos a dar inicio al acto de inauguración del seminario La palabra heredada en el tiempo, tendencias estéticas de la poesía española contemporánea, 1980-2015. Aprovecho para decir a las personas que acaban de entrar que quedan algunos asientos en la parte delantera. Antes de que empecemos a hablar, para evitarles la situación incómoda, a mi izquierda, al lado de la calefacción, hay por lo menos 3-4 asientos libres. Y también lo digo por las personas que puedan estar de pie, que aprovechen el momento para pasar antes de que demos inicio al acto. Estupendo. Bueno, en primer lugar voy a dar el turno de palabra a la compañera y profesora Remedios Sánchez, organizadora de este evento, ¿no? Alma mater de este evento. Remi, por favor. Muchísimas gracias, querido decano. Cuando hace unos meses se nos ocurrió organizar el seminario Palabra heredada en el tiempo, pensamos que el sitio idóneo era la Facultad de Ciencias de la Educación, por varias razones. La primera, porque yo trabajo aquí, en esta casa. Este congreso se podía haber celebrado perfectamente en Madrid, pero yo trabajo en Granada y para mí una prioridad son mis estudiantes. Creo que los docentes tienen que tener la mejor de las formaciones, que tenemos que aportarles desde Granada las mismas posibilidades que si estuvieran en la capital mejor comunicada del mundo, en el epicentro del mundo, que desgraciadamente no es nuestra ciudad por la infraestructura y por sus circunstancias. Entonces, para hacer este aporte sobre la poesía actual, para que ustedes que van a ser futuros maestros tengan una visión clara de los poetas con los que van a tener que trabajar en las aulas con sus niños, quisimos hacer este evento en Granada. Hemos querido hacer por primera vez un congreso en el que estén presentes todas las estéticas y todas las tendencias de la poesía contemporánea, porque lo que buscamos desde la Asociación Colegial de Escritores y desde la Asociación de Críticos Literarios Andaluces es propiciar el encuentro. Durante mucho tiempo, no sé por qué, no se han dado las circunstancias para que haya una relación, digamos, lo suficientemente fluida entre las distintas corrientes estéticas, de las cuales ahora le hablará. No solo no se daban, sino que se huían. Es que efectivamente yo lo estoy suavizando. Sí, yo no lo suavizaré, pero... Estará muy bien porque usted es el maestro, además. No. Entonces, hemos tenido la suerte de que en los últimos tiempos ha habido una significativa evolución en la poesía y queremos aprovechar esto para dar una panorámica de exactamente qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años. Y para ello, qué mejor que tener a los protagonistas en Granada en sus voces, iniciar este congreso con la persona que, en mi opinión, de mejor manera lo ha reflejado y de una perspectiva, digamos, más rotundamente clara, más transparente, más diáfana y, sobre todo, más poliédrica y más heterogénea, que es lo que buscamos. Es decir, no hay una corriente buena, en mi opinión, y otras corrientes malas, sino que hay poetas valiosos en todas las estéticas. Y lo que es muy importante es que cuando uno va a ser docente, sepa leer adecuadamente los textos y sepa aplicar esos textos al aula. Desde este congreso queremos propiciar eso, el encuentro directo con los autores, el encuentro directo con los investigadores, con los mejores investigadores de la literatura y que ustedes se formen su propia opinión, no la mía o la de cualquiera de los ponentes que va a haber en las diferentes mesas, sino su propia opinión sobre qué autores les interesan o qué autores les gustan. La poesía, no sé por qué, en los últimos años está en los últimos anaqueles de las bibliotecas. Desgraciadamente no se lee la suficiente poesía y desgraciadamente los maestros, los docentes, no siempre aplican la poesía y cuando trabajan con la poesía siempre nos vamos a los clásicos sin aprovechar la oportunidad de los escritores vivos, de poder llevarlos al aula y de poder propiciar esos encuentros. Este congreso quiere cumplir esa función o ese objetivo, que ustedes conozcan la realidad de la poesía contemporánea de los últimos 35 años en la voz de sus protagonistas, para que a partir de ahí se pueda establecer un debate lo suficientemente amplio sobre cómo ha evolucionado la poesía, valorando cuál es el papel que tiene en la sociedad contemporánea para construir a partir de eso una obra plural que enriquezca los estudios sobre poética y que facilite que cualquier lector vea en la poesía algo cercano, algo accesible,
algo que le conmueva, que le llame la atención, como ahora seguramente el doctor de Villena va a explicarle con su rotundidad y con su claridad habituales. Le agradezco infinitamente que se hayan matriculado en este curso, que estén asistiendo a las jornadas que hoy empezamos. Este seminario tiene actividades de mañana y de tarde. Confío en que les sean útiles y que entre todos construyamos esa voz plural de la poesía y sobre todo que cuando esto acabe y que cuando ustedes sean maestros en ejercicio, recuerden este seminario y lo que aquí se ha dicho y que cuando vayan a una librería buscando poesía, pues esos nombres que van a encontrar en los libros, que serán los de muchos de los que van a pasar en estos 4 días por Granada, esos nombres no solamente les suenen, sino que sepan apreciar su obra y sepan utilizarla como una herramienta didáctica en el aula de manera adecuada. Quiero agradecer especialmente a las instituciones que han patrocinado el Congreso su apoyo, en especial a la Universidad de Granada. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria cumple un papel esencialísimo en la organización del evento, en que esto haya sido posible, igual que el Ministerio, igual que la Junta de Andalucía, igual que CEDRO, que la Red de Universidades Lectoras, y sobre todo quiero agradecer el patrocinio de Iberdrola, porque que una compañía privada en los tiempos actuales dedique su dinero a la poesía, en un momento en que son malos tiempos para la lírica, por lo menos en mi opinión, pues tiene mucho que agradecer. Y sin más, muchísimas gracias, decano, por la oportunidad nuevamente de celebrar en la facultad unas jornadas como estas, que confiamos en que enriquezcan el panorama cultural. Gracias por la oportunidad que nos da y por estar siempre apoyando estas iniciativas. Lo haremos siempre, lo sabes. Muy bien. Muchas gracias, Remé. A continuación, damos el turno de palabra a don José Sarria, poeta y crítico literario. Por favor. Buenos días. Bueno, yo voy a ser muy breve. Solamente quiero dar las gracias a la Universidad de Granada por acogernos aquí en nombre de la Asociación Colegial de Escritores, que represento, a la Asociación Humanismo Solidario y a la Asociación de Críticos Andaluces. Darle las gracias a la Universidad de Granada y en concreto a la Facultad de Ciencias de la Educación por ceder este espacio y hacer posible que podamos estar aquí reunidos. Decirles que no solamente tendremos las jornadas de la mañana, sino que tendremos las jornadas de la tarde en el Centro Federico García Lorca, al cual pues están también cordialmente invitados, y que puedan aprovechar estas jornadas, porque seguramente, no voy a decir que sean unas jornadas únicas, sería muy pretencioso, pero sí van a ser unas jornadas muy especiales, dado que van a reunir en 4 días a muchas de las voces más destacadas y más interesantes del actual panorama literario, poético español. Vamos a tener oportunidad de ver a personas tan destacadas, tan destacadísimas como Luis Antonio de Villena, que no pudimos pensar en otra mejor persona, en un mejor crítico, en un mejor entendido para abrir estas jornadas. Y a lo largo de estos días vamos a tener la voz de poetas destacadísimos, de críticos que van a hablar de todas las tendencias. Hemos querido reunir en este congreso a todos aquellos que representan a la cantidad importante de tendencias que han concurrido en los últimos 35 años, y por eso decía que va a ser un congreso muy especial, un congreso, insisto, no único, pero cuya calibre difícilmente podrá concitarse en muchos años. Entonces, decirles que aprovechen estos tiempos, que aprovechen estos días, que vayan por la tarde al Centro Federico García Lorca, y nada más, solamente terminar dando las gracias a todos los patrocinadores, como ya ha dicho Remedios, patrocinadores de índole público, pero patrocinadores también de índole privado, como ha sido Iberdrola, que han decidido apostar por la poesía. Sin más, desearles que aprovechen de una forma intensa estos 4 días de jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Sarria. A continuación le damos el turno de palabra a don Ricardo Anguita, que es el director del Centro de Cultura Contemporánea de nuestra universidad, de la Universidad de Granada. Gracias, decano. En primer lugar, lo que quiero felicitar a la Asociación Colegial de Escritores de España por la organización de este seminario de palabra heredada en el tiempo, por el interés de la temática planteada, un interés que en el vicerrectorado, como ya se ha señalado la coordinadora académica, la responsable académica del seminario, Remedios Sánchez, llevó a que el vicerrectorado de extensión universitaria, la primera convocatoria que se ha hecho de ayuda a la
coorganización de actividades culturales en la Universidad de Granada fuera uno de los proyectos seleccionados este seminario. Y felicitarles, por un lado, por el planteamiento, en este caso el tratamiento en una trayectoria muy paralela a la propia asociación, ¿no? En cuanto a la cronología abarcada. La asociación surge unos años antes, ¿no? Justo en plena transición, si no recuerdo mal, en el año 76, y la cronología del seminario en cuanto al tratamiento de la creación poética contemporánea española es de fechas muy similares, ¿no? Va a tratar los últimos 35 años, pues un momento en que la asociación pues reivindicaba la libertad de expresión, en este momento de la transición, los derechos de autor, que era también alguna cuestión fundamental, ¿no? En estos momentos de la transición española, y por haberle dado esa doble vertiente de presencia de creadores de la poesía, como tenemos en la mesa Luis Antonio de Villena, pero también otros que van a participar a través de los talleres de la tarde, ¿no? Los talleres que se van a celebrar en el Centro Federico García Lorca, con la presencia de los investigadores. Y eso creo que va a generar una dinámica muy enriquecedora para ver la diversidad de las perspectivas, de ese carácter poliédrico que las diversas tendencias poéticas españolas contemporáneas tienen. Pero también quiero felicitarles por el hecho de que este seminario se celebre aquí en la ciudad de Granada y concretamente en su universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Creo que hay motivos como los que ya ha señalado la propia Remedios Sánchez, que seguro que ha sido cómplice esencial y responsable esencial en esa presencia del seminario aquí en esta facultad, ¿no? El acercamiento a los estudiantes, hacia vosotros, muchos de los que estáis aquí presentes. Me consta que también hay quien ha venido de fuera de Granada para estar presente en este seminario, pero la ciudad de Granada creo que presenta toda una serie de motivos que también hace ser elegida, ¿no? La propia figura de Federico García Lorca como alguien que, aunque cronológicamente no está en el tratamiento del seminario, pero sin duda alguna su alma está impregnada en toda la creación poética contemporánea. La consideración del propio Festival Internacional de Poesía de la ciudad de Granada, ¿no? Que en estos años ha ido ganando una envergadura esencial dentro de la creación poética. El nombramiento aún reciente de Granada como ciudad de la poesía por la UNESCO, e incluso la presencia en la ciudad de Granada, bien por su origen, bien por sus relaciones con la ciudad de Granada, de algunos de los premios nacionales de poesía, algunos de ellos profesores, docentes, activos, jubilados de la universidad, pues hace que Granada sea un lugar privilegiado, ¿no? Para el desarrollo de este seminario. Yo lo que deseo es que el seminario pues resulta muy enriquecedor para todos los participantes, tanto para la organización como para los participantes en sus diversos niveles, y estoy seguro que en ese sentido va a ser un éxito. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a continuación yo, en primer lugar, quiero daros los buenos días a todas y a todos y recordar en cierta manera que la Facultad de Ciencias de la Educación va a albergar durante las próximas 4 jornadas un nuevo encuentro con la poesía. Quiero darles en nombre de este centro una cordial bienvenida a nuestra casa, que a partir de este momento también es la suya. No sé si todos son estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, confío que no, por lo cual en ese sentido la bienvenida será doble. Creo que es una oportunidad estar hoy con compañeros de mesa como Ricardo Anguita, director del Centro de Cultura Contemporánea de nuestra universidad, a quien quiero agradecerle una colaboración que espero que siga siendo fructífera en cuanto a resultados en transferencia de conocimiento. Quiero saludar a nuestro conferenciante invitado, don Luis Antonio de Villena, para quien a esas alturas de su producción escrita no sé si hay alguna palabra que resuma todo lo que ha entregado a nuestra literatura, así como a José Sarria, poeta y crítico literario en igual condición. De los 4 objetivos que recogen los organizadores en el programa, me detengo en los 2 últimos, en particular en el tercero, dejando los 2 primeros conocer la realidad de la poesía contemporánea de los últimos 35 años y establecer un debate sobre la evolución de la poesía a los especialistas que van a participar en el seminario. Ellos, en cierta manera, son quienes pueden aportar y enriquecer este debate. Como indico, me detengo en el tercero. El tercer objetivo habla del valor y el papel de la poesía en la sociedad contemporánea. El papel y el valor de la poesía en la sociedad contemporánea. Solo este objetivo puede constituir por sí mismo el objeto de cualquier congreso. Yo no me atrevo a dar una respuesta a esa pregunta, pero es innegable que toda persona tiene dentro una necesidad innata de buscar la belleza, y la poesía ayuda a ello. Rocío Huerta publicaba en el diario El País, un 21 de marzo de 2012,
un artículo que aparecía en su blog. El título era ¿De qué les sirve la poesía a los poetas? En ella recogía, en este artículo, en él recogía las opiniones de 8 poetas sobre la utilidad de la lírica a propósito del Día Mundial de la Poesía. Primera formación importante. Recuerden, el 21 de marzo, que coincide con el equinoccio de la primavera, es el día, en cierta manera, es el Día Mundial de la Poesía. Me quedo, como leonés que soy, con la respuesta de 2 autores a los que aprecio. 2 autores que explicaban lo que es la poesía. El primero es Antonio Colinas, que ha recogido recientemente el Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía. El Premio de Poesía Iberoamericana viene a ser como el Premio Cervantes, para buscar en literatura una equivalencia. Antonio Colinas decía que la poesía es para mí una manera de ser y de estar en el mundo, pero además una profunda vía de conocimiento. No es posible un mundo sin poesía, porque el día que ésta desapareciera significaría que el ser humano es otra cosa que humano. La poesía es un sentir y un pensar esenciales, en los límites, a contracorriente, casi siempre del tiempo en el que se escribe. De ahí que sea también un revulsivo poderoso en un mundo que tiende al vacío y a la ausencia de sentimiento. La segunda opinión con la que me quedo es con otro Antonio, con Antonio Gamoneda. Él decía que la poesía no proporciona ningún servicio práctico. Incluso no proporciona nada que pueda modificar la realidad social, ni siquiera la individual. La poesía, esto sí, intensifica la conciencia, y esta es quizá su única utilidad. Y para concluir, dije que me iba a quedarme con 2 opiniones de 2 leoneses, pero yo creo que enriquece el texto una malagueña, María Victoria Tencia, que la define de la siguiente manera. Dice que poesía es el conocimiento de la belleza y el extremo de lo natural, de lo maravilloso del mundo. La poesía es la primavera de la literatura. Nuestra facultad lleva años trabajando para potenciar la formación humanística y artística a través de distintas iniciativas. Y este seminario ahonda en ese camino, en un ámbito de la educación en el que es muy necesaria este tipo de formación. Muchas gracias. A continuación, en el turno de palabra, os la voy a pasar la palabra en este caso a nuestro conferenciante invitado, Luis Antonio de Villena, pero creo que va a ser la profesora Remedios Sánchez quien mejor le hará la introducción. Una mínima presentación. Como he publicado 190 libros, pues... Es que lo tengo muy complicado, efectivamente. Bueno, yo a mis alumnos, a mis alumnas, les quiero presentar a un maestro. Es decir, a alguien que ha hecho que yo ame la poesía. Yo soy una entusiasta de la poesía, en clase lo vemos habitualmente y ya estoy viendo las sonrisas cómplices de algunas personas que me escuchan a las 8:30 de la mañana un martes hablando de poesía. Y es verdad, tienen una paciencia infinita conmigo. Además, es que tengo un curso estupendo este año. Es decir, yo soy una docente afortunada. A las 8:30 de la mañana. Y encima vienen. Están las calles puestas. Están puestas, efectivamente. Bueno, Luis Antonio de Villena, mis alumnos ya lo saben, es licenciado en Filología Románica, ha estudiado lenguas clásicas, lenguas orientales, pero nada más acabar la universidad se dedicó por exclusiva a la literatura y al periodismo, tanto gráfico como radiofónico. Además, ha dirigido diferentes cursos de humanidades en distintas universidades y ha sido profesor invitado y conferenciante en tantas que no da pie a que yo ahora aquí las diga. Con 19 años publica Sublime Solarium y a mí lo que me impresiona muchísimo es que fuera Premio Nacional de la Crítica con 30 años, que ahora sería impensable, es decir, con ese grado de juventud. También tiene el Premio Azorín de Novela, el Internacional Ciudad de Melilla de Poesía, el Sonrisa Vertical de Narrativa Erótica, el Generación del 27, el Premio Viaje al Parnaso, también es doctor honoris causa por la Universidad de Lille y, sobre todo, es la persona que más ha trabajado en la poesía española. Creo que yo he calculado sobre unos 100 trabajos publicados, especialmente de poesía y arte. Yo no he contado las reediciones, porque yo sí me he molestado en mirarlo. Muchos de ellos de poesía contemporánea, a pesar de que tenga obras espectaculares como la que tiene sobre Catulo, sobre la de Oscar Wilde, Los corsarios de guante amarillo o El burdel de Lord Byron, o sobre todo la obra que me interesa a mí muchísimo, que es la de Miguel Ángel Buonarroti. Asimismo, a mí lo que más me interesa, o la razón por la que hoy está aquí, es porque
tiene las obras clave en las que se estudia la poesía de los últimos 35 años. Por Novísimo, Fin de siglo, el clásico de la penúltima poesía española, Teoría y poetas, 10-30, Ruptura interior en la poesía de la experiencia, La lógica de Orfeo, La inteligencia y el hacha. No me voy a centrar en su faceta de poeta, con su último libro que yo le recomiendo, Imágenes en fuga de esplendor y tristeza, que ha publicado Visor, y que pone, en mi opinión, de relieve 3 características esenciales de este autor. Su rotunda franqueza, en la que no hay ningún prejuicio, su criticismo ilustrado, muy propio de la generación en la que él se inició, que es la poesía de los novísimos, y su filiación a una estética y a una ética que hicieron época en la cultura española del siglo XX como reacción emancipadora ante el acartonamiento y el oscurantismo que de alguna manera había propiciado la dictadura franquista. Su último ensayo, que le recomiendo vivamente también, es Nueva York, Babilonia, los años de la Edad Maldita. Y luego, como broma, también quiero decirles que Villena es noble. Javier Marías, el escritor, ha creado una serie nobiliaria y se considera a sí mismo el actual monarca del reino de Redonda. Le otorgó en el año 99 el título de Duke of Malmundo. O sea que tenemos ante nosotros a un personaje polifacético. Malvado. Efectivamente. Personaje polifacético, valioso, fundamental y capital para poder entender la última poesía española. Sin más, les dejo con él porque si no yo seguiría hablando de su obra muchísimo rato y eso sería muy aburrido para ustedes. Muchísimas gracias, Luis Antonio, por estar aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme a todos los... No sé si se oye bien, porque yo tengo una voz más bien mala. Entonces, mil gracias a todos los que me han invitado, a Remedios, que me ha incluso soportado mi habitual mal genio a momentos. Y luego, bueno, aquí se han dicho tantas cosas que en realidad no sé por dónde empezar, porque se ha hablado de temas diferentes relacionados con la poesía, aunque yo voy a centrarme en lo que Remedios me pidió, que es hablar de la poesía última en España, bueno, casi última, es decir, de los años 80 y claro, pues hay que llegar un poco a los 70 y luego a los 90 y en adelante, porque todo va unido, ¿no? Es muy importante al estudiar literatura, cualquier forma de literatura, la poesía también, entender que es un continuum, es decir, que no hay nadie que esté aislado, aunque a muchos les guste decir, a muchos y a muchas, perdónenme que no haga el topiquito, el latiguillo habitual de muchos, muchas, porque alarga innecesariamente, ya ustedes son muchas y además son mayoría la femenina, dentro de nada el mundo estará gobernado por mujeres en su totalidad, lo cual no es, lo digo para bien, porque las mujeres en la política están demostrando que imitan a los hombres y lo hacen encima mucho más duro y peor, pero en fin, es un signo extraño de los tiempos, en que las chicas no debíais imitar a los chicos, que son un desastre, los de la política, los otros ya cada cual juzgue, ¿no? Pero, bien, el caso es que esa historia, pues a mucha gente le gusta decirse yo soy quien soy un elemento aislado, indiscutible. Sí, finalmente sí, pero también al mismo tiempo formas parte de una tradición, estás después de alguien, antes que alguien, y en esa cadena, ese continuum que forma una cadena, eso es realmente la literatura y eso es la cultura. De tal manera que cuando alguien quisiera estudiar un autor individual, nunca lo entendería si no lo relacionase con lo de antes y lo de después. De tal manera que si, por ejemplo, quisiéramos estudiar realmente poesía contemporánea, exclusivamente la de ahora, también lo haríamos mal si, yo no lo voy a hacer ahora, pero si no se conoce el flujo de la poesía española, pues sí, desde los clásicos, pasando por el modernismo, que tiene todavía mucha influencia en lo que se escribe, porque los autores leen.
Los autores leen y deben leer mucho, igual todo el mundo debería leer mucho, por eso este país va mal porque no leen. Los políticos no dan subvenciones a la cultura porque ellos son ignorantes, no leen nada. Entonces ese es el problema. Y claro, en ese continuum pues habría que pensar que todo va unido y que por tanto cuando fragmentamos un trozo porque nos queremos poner la lente en ese fragmento, lo aislamos, pero es solamente a efectos teóricos, a efectos de lo que se va a hacer, de lo que se quiere inspeccionar con detalle, no porque pensemos que eso realmente está aislado. Aislado no está nada, todo va continuado y no se puede entender si no se sabe lo anterior, e incluso si no se sabe, aunque eso ya quizás sea un poquito más secundario, las consecuencias que pueden venir después de lo que se ha hecho eso. Bien, yo me voy a centrar ahí, como digo, aunque me queda mucho deseo de entrar en el tema de la poesía misma, ¿no? A partir de una frase que decía Oscar Wilde, que escribió Oscar Wilde, que dice: "All art is quite useless", todo arte es absolutamente inútil. Eso es terrible hoy día, eso fue escrito a finales del siglo XIX. Hoy día sería terrible que a alguien le dijeran, porque no lo entendería, o sea, el arte es absolutamente inútil, pero es verdad, es decir, es inútil en el sentido de lo práctico, y es, o sea, de lo inmediato, de lo que tiene una producción económica inmediata, que es lo que se busca hoy, y así nos luce el pelo. Y es fundamental si tú buscas tu condición humana, si tú buscas encontrarte como persona, saberte, engrandecerte por dentro, convertirte en un ser sin fronteras hacia arriba, hacia los lados, convertirte en un ser humano que razona, que tiene sus propias ideas, que sabe decir lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que le conviene, quién engaña o quién no, cuando un mamarracho sale a hablar, saber decir si está diciendo la verdad, porque tú tienes armas de juicio para decir este es un cretino o no, y lo puedes decir con verdad. Entonces, en ese sentido, el arte no es inútil, el arte es enormemente importante. Ahora, no cotiza en el mercado y en ese sentido es inútil. Y claro, desde el esteticismo es muy bonito decir el arte es inútil, porque entonces parece que se redobla el sentido de la belleza del arte, ¿no? Es decir, la belleza no tiene utilidad. Cuando uno ve a alguien guapísimo por la calle, y bueno, ¿para qué sirve? Pues no sirve para nada, pero en principio, solamente que tú estás embelesado o embelesada mirándolo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco algo muy parecido realmente, ¿no? Entonces, con esas cosas quería decir que se podría seguir, y solo quiero apuntar lo de la poesía, otra cosa más antes de entrar ya en el tema, que es, claro, la poesía hace falta. Sí hace falta. Lo que ocurre es que la poesía desde el Renacimiento ha tomado dos caminos. Entonces hay un camino, eso tiene que ver con el premio Nobel de este año, con Bob Dylan, y por qué a mucha gente le ha parecido mal, con razón, que le dieran el premio Nobel a Bob Dylan, que es un cantautor muy bueno y muy simbólico a partir de los años 60, pero un cantautor. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que a partir del Renacimiento existe una poesía cantada y una poesía escrita. Entonces, y hoy sigue existiendo poesía cantada y poesía escrita. En la Edad Media eran la misma, pero a partir del Renacimiento no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la poesía cantada es mucho más popular, es enormemente popular, incluso en sus niveles más ínfimos. Es muy popular, pero es poesía, aunque sea en miligramos, es poesía, y la poesía escrita ha alcanzado unos niveles intelectuales, teóricos, unos niveles de belleza decantada, elaborada, infinitamente mayores. Entonces, claro, si uno compara, por poner dos premios Nobel, a una poeta polaca que murió, Wisława Szymborska, que era una poeta maravillosa, escrita, y compara las canciones de Bob Dylan, pues hay una gran diferencia, y eso que Bob Dylan es bueno. Pero yo cuando me han preguntado esto en alguna ocasión, decían, no, pero si todo el mundo usaba la poesía todos los días. Había un duito de chicos andaluces
que no sé, ya se habrán hecho mayores, entonces ya no existen, llamados Andy y Lucas, que cantaban unas horribles vulgaridades, donde decían, pero que tenían un éxito inmenso, ¿no? Bueno, que eran jóvenes y más o menos visibles. Entonces, en un momento, pues le decían a una, supongo que cantaban a una chica y le decían, límpiate esas lagrimitas de cristal. Bien, esto es un tópico tan manido, tan vulgar, es una metáfora lexicalizada tan tosca, que si yo escribo, límpiate esas lagrimitas de cristal, los críticos me vapulean. Dicen que soy malísimo, que soy un tonto, que no sé, en fin, es que ni me ven. Claro, ¿por qué? Porque no sé que lagrimita de cristal desde el siglo XVI es una metáfora lexicalizada, es decir, una metáfora que ha perdido el valor creativo de la metáfora. Es decir, que ya no funciona como metáfora, que está destruida. Entonces, ese es el problema de la poesía, que la poesía que la gente utiliza cantando está a veces en niveles ínfimos de calidad literaria, y la poesía escrita, que tiene unos niveles infinitamente mayores, la mayoría la desconoce. Rotundamente la desconoce, es decir, ni siquiera le suenan los nombres, no sabe nada de nada. Y ahí sí entro ya en el tema de que el problema de todo es la bajada inmensa que ha ocurrido en España en los últimos 40 años, y hay que decir que el final del franquismo era mucho mejor que ahora. Los gente que se educó, que nos educamos en el final del franquismo, sabíamos muchísimo más que ahora, muchísimo más, pero como 259 millones de veces más que ahora. Pues claro, esa bajada hace que, como decía Antonio Machado, qué difícil es cuando todo baja no bajar tan bien. Probablemente todos hemos bajado porque baja todo. Y ese todo baja, pues ha ido afectando a todo. Y efectivamente, claro, los alumnos saben menos, a veces nada, a veces uno tendría la tentación no muy cordial de decirle, mira, empieza a estudiar y no vengas a clase, primero estudia y luego ya, cuando llegues al nivel que tienes que tener, pues empiezas. Pero ahora no tienes todavía nivel, de forma que mejor sal y das un paseíto al sol, que es muy agradable. Pero bueno, parece que esto es políticamente incorrecto. Casi todo es políticamente incorrecto porque es una manera de tener atada a la población. Bien, con esto estoy diciendo que, claro, conocer, saber, requiere estar continuamente leyendo, aprendiendo, interesándose, buscando, pero por supuesto que la poesía es útil. El problema, como digo, es tan útil que hay chicos o hombres o señores que se afeitan cantando. Y se afeitan cantando, no sé, las señoritas que hacen cuando cantan, pero en fin, todo el mundo utiliza, digo que decir, afeitarse evidentemente no, a lo mejor sí afeitarse las piernas, pero bueno, eso funciona, todo el mundo usa la poesía 7 veces al día. Lo que pasa es que utiliza un nivel, no dice, pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, Lope de Vega. No, está hablando, usa las canciones actuales. Y las canciones actuales, las mejores son aceptables y las peores son basura, literariamente hablando. Pero, claro, son pegadizas, los chicos son monos o las chicas son monas, y entonces funciona un marketing icónico, o sea, un marketing de imágenes, no de valores, de imágenes. Con esto me he ido totalmente del tema propuesto, pero a mí me gusta irme así de vez en cuando un poco. Y ahora volvemos al tema inicial. Bueno, el tema inicial es la poesía que se hace en España pues a partir de los... Convencionalmente se dice de la muerte de Franco. La muerte de Franco en literatura no supuso nada, realmente nada. ¿Por qué? En el cine sí, porque en el cine había una censura. Y claro, antes y después de la muerte de Franco variaba que había censura o no había censura. Entonces lo que se podía hacer con censura o sin censura eran productos muy diferentes, ¿no? Así que en el cine, por ejemplo, la muerte de Franco es importante. Pero en la literatura, y mucho más la poesía, donde la censura apenas se metía,
si no era por cuestiones de política. La censura ya no es lo que había sido en los años, no era lo que había sido en los años 40. La poesía ya había matado a Franco, mucho tiempo antes de morir él. Al menos 8 o 9 años antes, ya escribíamos una poesía en la cual intentábamos que la poesía española pareciese poesía europea. Es decir, que no se notase que aquí había un dictador y que había curas y militares y las monjas espantosas y los curas arcaicos, todo ese mundo viejo, muy viejo, que era aquella España que se modernizaba a través de gente que intentaba tirar hacia adelante de toda aquella grisalla terrible, sobre todo las monjas, porque yo tengo un terror a las monjas, ¿no? Yo veo una monja y salgo corriendo. ¡Ay, señora, váyase! Le digo, fuera, tiene usted un aire satánico. ¡Ay, satánico!, dice la pobre señora. Sí, tiene usted un aire satánico. Váyase, es una aparición. Bueno, estas hicieron un daño terrible, y alguno de sus cofradías. Ya me he ido otra vez. Bueno, el resultado es que en ese momento en que la poesía se pone al día, era la poesía española después de un momento en que tiene que luchar contra la censura y contra el franquismo, y sale lo que se llamaba la poesía social en los años 50, 60. Antes había tenido una poesía, bueno, de búsqueda un poco tradicionalista, claro, la tradición que buscaba necesariamente el franquismo oficial. Después de eso viene esto que se llamaron Los Novísimos, que era una antología de un crítico catalán, José María Castellet, pero que luego propició otras antologías gemelas, es decir, que pretendían agrandar la nómina de los nombres, puesto que Castellet había dado 9 nombres y hubo otras 2 antologías, la de Martín Pardo y la de Antonio Prieto, que lo que pretendían sobre todo no era romper la teoría de Castellet, sino sobre todo dar más nombres, con lo cual evidentemente se ensanchaba la nómina de esos poetas. Esos poetas lo que pretendimos, yo estaba en una de esas antologías con 18 años, por motivo de que uno de los antólogos era profesor mío, y entonces en la Universidad de Madrid, y él sabía que yo escribía y me dijo, mira, dame unos poemas tuyos, si me gustan los pongo. Y le gustaron y los puso. Entonces yo me vi de hoz y coz, de ser un chiquito de la universidad que no conocía a nadie, pues a tener que ir a ver a Vicente Aleixandre, porque Vicente Aleixandre ponía el prólogo, iba a poner un texto, prologar a esa antología, y tuve que ir a ver a Vicente Aleixandre. Yo tenía 19 años recién cumplidos y él tenía 72, y además pues era una eminencia de la generación del 27. Y a mí, cuando me dieron su número de teléfono, en aquel tiempo los teléfonos se descolgaban y se marcaba, entonces yo tardé como 2 días en llamarle, porque cogía el teléfono, llamaba y me daba vergüenza y colgaba. Y cuando ya lo hice, porque lo tenía que hacer evidentemente, porque él quería, era él el que quería conocerme, pues me encontré, y eso fue un importantísimo lección o ejemplo para mí. Me encontré a una persona encantadora, agradabilísima, con la cual a los 10 minutos estábamos como amigos hablando de poesía, y yo ya me hice amigo suyo y fui a su casa a verle pues 1 o 2 veces al mes hasta que murió en el 84, y en medio del premio Nobel, etcétera, y naturalmente como si nada. Y era un amigo estupendo y una persona muy normal, muy sencilla, al cual no hacía falta hablarle de sus libros. Yo un día me di cuenta de que no le había hablado de sus libros, aunque me había dedicado a algún libro, porque yo le había llevado algún libro suyo para que me lo firmase, pero no le había hablado de su poesía. Y un día dije, Vicente, por cierto, yo le llamaba a Vicente, pero llamaba de usted. Había ese juego de que es muy importante primero llamar de usted y luego se pasa al tú. Entonces, claro, cuando la persona a la que tú llamas de usted te dice, no, ya puedes tutearme, eso significa que ha habido un cambio en vuestra relación enorme. Entonces el otro lo agradece mucho, ¿no? Porque se da cuenta que la situación ha cambiado. Cuando ya estás en el tú perpetuo, nunca sabes muy bien si eso es una convención o es real. Bien, entonces, en un momento dado, dije, pues nunca le he contado que a mí me encanta uno de entre tantos libros suyos, me encanta La destrucción del amor, un libro antes de la guerra, de 1933, y él
me dijo, quitando el tema de en medio, me dijo, sí, claro, La destrucción del amor. Bueno, es uno de los libros míos que menos me disgusta. Y a partir de ese momento dejamos el tema para hablar de otras cosas, para hablar de otra poesía, no de la de él. Eso era ejemplar, cuando hay muchísimos escritores de todo signo que si reciben a alguien lo que esperan es que sea un tesinando que le pregunta, o una tesinanda que le pregunta, ¿y usted qué quiso decir cuando en tal verso escribió tal cosa? Pues para eso estás tú, para intentar saberlo. Habría que contestar. No, ellos dicen, no, pues en ese momento yo, preocupado por las inmensas zozobras del mundo, quise decir... No, esto es palabrería un poco. Bien, yo entonces entré ahí, entré en ese mundo de los novísimos y me di cuenta de lo que era una generación. Una generación es un grupo de amigos que escriben y que tienen en ese momento unos intereses comunes en poesía. Es decir, quieren hacer cosas parecidas, quieren que la poesía tome un camino diferente al que ha tenido antes, un rumbo especial, y en ese momento esos valores, los autores que les gustan, lo que les interesa en un poema, lo que el poema debe decir, las corrientes literarias que deben confluir en el poema, todo eso se acerca. Entonces se forma una especie de cogollo, un grupito generacional, que es el que realmente inicia la generación. Luego hay un segundo paso en que cuando ese momento ya ha pasado, cada miembro de la generación o cada persona de la generación se da cuenta de que en realidad uno debe seguir su propio camino, el sentido grupal se pierde un poco, se comienza un sendero individual, se olvida un poco el grupo y se va a lo individual, entonces ya parece que la generación se disgrega. Y el tercer punto y último sería en el momento en el que, por un lado, se dan cuenta de que en la generación había otras personas que no estaban en su misma línea, es decir, que había otras líneas y que finalmente toda generación es plural, y eso se descubre en general un poquito tarde, por los propios componentes lo descubren un poco tarde, que toda la generación es plural, que había otros que no estaban en sus mismas inquietudes, y finalmente a lo mejor la generación vuelve a unirse en un grupo, como les pasó al 27, muchos de los cuales ni se hablaban entre ellos, eran completamente, no tenían la menor amistad, aunque el pobre José Luis Cano, que era un encanto de persona, un crítico que ya murió, lo llamase la generación de la amistad. Eso era de cara a la galería. Había gente que se llevaba muy mal, absolutamente enemigos incluso, pero luego al final se unen porque el rótulo generación del 27 vende mucho. Y si tú estás, cuando se dice la generación del 27, tú estás en la nómina oficial, pues eso te garantiza poco menos que la inmortalidad. Entonces, evidentemente, se producen esos tres pasos. Primero, un grupo fundador, luego la dispersión de las individualidades y el desarrollo que cada uno tenga de su obra en ese camino personal. Luego, la aparición, bueno, mi móvil está pesadísimo, pero no se preocupen que es el mío y no le hago caso. Esa dispersión, como digo, individual, y el reconocimiento de que había otros y otras que iban por otro camino, y ahí podría terminar hasta que luego los críticos empiezan a hacer listas nominales de qué importa en esa generación. Entonces ya a lo mejor viene bien un congreso que una a todos, aunque no se hablen entre sí apenas, pero ese día pondrán una sonrisita forzada para entrar en la nómina generacional. Bien, esto pues en mi generación ha sido así. Aquí se ha mencionado antes a uno de esos miembros de mi generación, Antonio Colinas, que es buen amigo mío, en este caso es buen amigo, realmente. Y, bien, yo era uno de los más jóvenes de esa generación, de ese grupo, era uno de los más jóvenes. Vamos, lo soy todavía, ya hay algunos que han muerto. Entonces, bueno, en un momento en que había muy pocos premios, por eso tiene valor respecto a lo que ha dicho Remedios, a mí bueno, yo había sido finalista del Premio de la Crítica 2 años, y cuando yo tenía 30 recién cumplidos,
me dan el premio de la crítica por un libro que se llama Huir del invierno, que fue un libro que tuvo mucho éxito, libro de poesía. Claro, me dan el premio de la crítica, que entonces era importante porque había muy pocos premios. Hoy día el premio de la crítica llama menos la atención, pero entonces el Premio Nacional de la Crítica era uno de los 3 premios que había. Hoy, como hay tropecientos, que suelen decir, pues ya importa menos los premios, porque hay muchísimos, sobran premios en realidad. Pero entonces había muy pocos. Entonces, claro, tú ganabas un premio, te destacaba mucho ese detalle. Entonces yo gano el Premio de la Crítica con 30 años y yo digamos, el mundo literario, y la crítica, y los periódicos, etcétera, me convierten en el poeta joven por antonomasia. Incluso algunos críticos dicen que hay una moda villeniana y empiezan a decir quienes escriben supuestamente imitándome. A mí me ponía nervioso aquello, ¿no? Porque me incomodaba mucho, ¿no? De alguna forma. Pero bien, yo me vi en esa situación de ser como el poeta joven por excelencia, y como yo había publicado, estaba metido en el mundo de la literatura desde los 18 años, claro, a los 30 yo llevaba mucho tiempo en ese mundo, y por tanto yo no me consideraba joven. Ahora creo que es un error que no me considerase joven a los 30, o no, estaba bien. A los 30 no se es joven, ya tiene que ser uno madurito, ¿no? Entonces, pero yo me consideraba que no era joven. Entonces, como yo me consideraba más en serio, digamos, no me veía el joven emblemático que me querían poner, pues empecé a pensar que naturalmente la poesía obviamente no podía terminar en mí, sino que detrás de mí, que ya tenía 30 años, tenía que haber mucha gente más joven que yo que escribía poesía. Entonces empecé a interesarme lentamente a partir de 1982 en qué ocurría en la poesía, porque hasta el 82 la poesía terminaba en los novísimos, en el mundo de los novísimos y en los alrededores de los novísimos, pero eso era todo. Y ahí hay poetas estupendos, importantísimos, y es muy importante buscar a los novísimos que han sido un poco dejados y que son los que han dado verdaderamente un giro copernicano a la poesía española, los que dieron un giro copernicano a la poesía española, aunque después otros tradicionalistas lo hayan querido negar. Pero el gran giro de la poesía española se produce con los novísimos, unos con más calidad, otros con menos, pero con un cambio que fue absolutamente radical, tanto que ese cambio les dio miedo a algunos poetas de la generación del 50, que todavía eran muy poco famosos, porque vieron que sus intereses literarios se rompían con la aparición de una estética completamente diferente. Fue el caso de una persona que yo quería mucho y fue muy amigo mío después, que era Ángel González, que llegó a escribir un poema titulado La Oda a los Nuevos Bardos, donde ataca a los novísimos, evidentemente porque le daban miedo. Le daba miedo que los valores que él había defendido de compromiso político, de una poesía cercana, digamos, al lector, se viera invadida por una poesía culturalista, excesiva, barroquizante, llena de flashes que venían un poco del surrealismo, con muchas influencias de poesías extranjeras. Esa generación del 50 apenas había leído poesía que no fuera en español, nosotros habíamos leído poesía en otros idiomas. Bueno, sucede esa historia, luego se ve que la cosa no era tan grave, ni mucho menos, pero ahí se produce un cambio enorme. Ese cambio enorme fue emblematizado por un libro, aunque a mi entender él después ha perdido mucho como poeta, aunque siga siendo un figurón literario, por un libro de un jovencito de 20 años que se llamaba entonces Pedro Gimferrer, ahora Pere Gimferrer, que publica un libro en español titulado Ar del Mar. Ar del Mar fue un libro absolutamente revelador y que rompía todos los esquemas que existían en ese momento en la literatura española. Tuvo la suerte, digamos, de estar ahí en el momento oportuno. Desde luego hay libros mejores, sin duda. Incluso a lo mejor el propio Gimferrer ha hecho cosas mejores después, aunque quizá no tan apasionadas. Ese libro es un libro de un joven lleno de vigor. Él no es así ahora, claro, evidentemente, en todas casos porque tiene 72 años. Pero en ese momento, claro, ahí produce una cesura, un cambio, una ruptura, y esa ruptura es absolutamente importantísima. No se puede
evitar esa. Tú podrás decir si lo hizo mejor o lo hizo peor. No estamos hablando del valor, estamos hablando de que ahí se produce un cambio, y un cambio enorme. Bueno, entonces ese cambio domina, a través de todo ese mundo de los novísimos, que se suele llamar generación del 70, domina hasta mi propio premio de la crítica en el año 81. Es decir, desde el 65 en adelante hasta el 81 y más, continúa toda esa hegemonía en la poesía joven del mundo novísimo, generación del 70. Entonces, cuando yo empiezo a indagar, pues me voy encontrando que la poesía naturalmente es muy variada. En primer lugar, me encuentro que hay autores de mi generación, incluso mayores que yo, que escriben de otra manera que los novísimos, que son en general mucho más tradicionales. Por ejemplo, un poeta que hoy gusta, como Eloy Sánchez Rosillo, que es una persona muy encantadora, muy agradable, profesor de literatura en la Universidad de Murcia, que ya había publicado libros en los años 70 que habían pasado desapercibidos porque no estaban en la línea de los novísimos. Y claro, eso ocurre a veces, ¿no? El que no está en esa línea, parecía entonces anticuado, porque se movía como en parámetros que nosotros parecíamos haber superado. Incluso dentro de ese grupo, uno que estaba muy claramente, Leopoldo María Panero, que ha muerto, pues era un nuevo. Sin embargo, tenía un hermano mayor, Juan Luis Panero, que escribía en una línea mucho más, digamos, de poesía de la experiencia, mezclada con cultura. Su hermano lo detestaba, naturalmente. Sin embargo, Juan Luis tampoco había tenido ningún éxito porque se le veía como un poeta anticuado en la medida que se acercaba a la estética del 50, y sin embargo, cuando luego empiezan a llegar esta parte nueva, de los que voy a decir ahora, que es la generación del 80, que busca de nuevo una poesía como menos barroca, una poesía comunicativa, una poesía más directa, una poesía de alguna manera más fácil. Ninguna poesía es fácil, pero que pueda parecer más fácil. Es uno de los grandes logros que hizo Jaime Gil de Viedma. En ese momento, claro, los jóvenes del 80 hacia adelante, de finales de los 80, descubren de repente a Juan Luis Panero como un poeta muy bueno. Cuando Abelardo Linares en Sevilla publica su poesía completa, Los trucos de la muerte, poesía casi completa, y entonces ahí ven, escrito su primer libro desde el año 68, ahí se ve que había un poeta de la edad de los novísimos, pero que había estado en otra onda. Y así, ahí digo, ese es el otro ingrediente de la generación, el ver que había otros que escribían en otra onda. Entonces, claro, cuando aparece un grupo de nuevos poetas, algunos de los cuales tienen que ver en su inicio con Granada, con un texto que en su tiempo era un texto que quedaba muy circunscrito a la vida de Granada, que es aquello que se llamaba la otra sentimentalidad, que era como un manifiesto de una manera nueva de concebir la poesía. No se le dio mucha importancia en el momento, ¿no? Creo que en Granada sí, pero en general no. Bueno, pero ahí sí había un grupo de poetas, alguno, sobre todo, que luego ha sido muy conocido, como Luis García Montero, que, bueno, pues buscaba una poesía más cercana, es decir, una poesía que volviera a ser, que se emparentara con el 50, no con los novísimos, sino con el 50, con poetas como Gil de Viedma, o como Brines, o como Ángel González. Especialmente Brines al principio menos, porque la poesía de Brines tiene un ingrediente metafísico más complicado. Los poetas más directos, que podían ser pues José Agustín Goytisolo, Ángel González, Jaime Gil de Viedma. A Jaime Gil de Viedma nosotros lo respetábamos mucho, por una razón que hoy parecería absurda, pero que indica los cambios, ciertos cambios en la vida, ¿no? En la vida y en el uso de lo que nos rodea. Ya he dicho que la generación del 50, donde hay poetas excelentes, era sin embargo una generación muy centrada en España, porque habían sido jóvenes durante el franquismo duro y naturalmente la mayoría habían viajado poco, viajaron mucho más ya de mayores, de jóvenes habían viajado muy poco y prácticamente no sabían idiomas, entre otras razones porque la enseñanza de los idiomas en España era horrible en mi época, ¿no?
incluso en la mía. Ellos son mayores, en la suya todavía peor. Yo recuerdo que yo había aprendido francés porque tenía una tía abuela que vivía en París, y entonces aprendí francés de niño. Entonces en el colegio, donde prácticamente solo se enseñaba en la clase de francés gramática y gramática y gramática, los chicos no podían hablar. Digo los chicos, ahora sí, porque entonces las clases eran, no había chicas. Y además, pobre de alguna que se hubiera metido allí, la hubieran matado a piropos. Era dificilísimo que una chica entrara en un colegio solo masculino. Bueno, entonces esos compañeros sabían mucha gramática francesa y no podían hablar francés. A mí me pasaba al revés. Yo le dije al profesor, je ne connais pas le subjuntif du verbe rendre, no conozco el subjuntivo del verbo devolver, pero claro, entonces yo hablaba en francés, pero no sabía gramática. Entonces, como no sabían qué hacer conmigo, me dejó a un lado. Cuando había que leer un texto, me lo daban a leer a mí porque lo leía bien, pero cuando estaban metidos en la gramática, pues a mí me dejaban de lado, y ahí aprendí un poco de gramática oyendo, que sirve un poquito. No sirve mucho la gramática, pero un poco sí. Entonces, quiero decir, claro, yo había aprendido lenguas y podía leer luego hice en la universidad, cuando estudiaba filología románica, que entonces eran otros planes, yo hice italiano y no francés, porque francés ya sabía, entonces aprendí italiano, claro, pues había leído libros en español, en francés, en italiano, luego después en inglés, sabía latín y griego, ahí podía leer los clásicos en su idioma original. Quiero decir, claro, esto, por ejemplo, los de la generación anterior no lo tenían, hay que decirlo, a excepción de Jaime Gil de Viedma, que era un hombre muy mundano, porque tenía una familia rica, que había hecho una poesía espléndida, porque había hecho una poesía muy refinada, pero donde da la sensación de que el poema es muy fácil, de que es como un amigo hablándole a otro, una poesía coloquial que resalta la sencillez de una manera absoluta y que vuelve a poner en relieve la famosa frase de un clásico que dice la difícil facilidad. Es decir, la facilidad es muy difícil, que parece una paradoja, pero no lo es. Es decir, uno logra parecer fácil a base de una retórica, de un trabajar un texto para que el texto parezca fácil cuando en realidad ha sido muy difícil hacerlo. Entonces uno lee un poema como Pandémica y Celeste, que lo único complicado es el título, que alude a las denominaciones de Venus, a los atributos que se le daban a Afrodita en la antigüedad clásica, pero el texto es comunicativo. Pero que al quien diga, esto es muy fácil, intenta hacerlo tú. Jaime había hecho esa poesía espléndidamente y además, por razones de su educación un poco elitista para la época, sabía inglés y francés. Imagínense qué cosa tan corriente hoy día, que supiera inglés y francés. Hoy mucha gente sabe idiomas, pero en aquel tiempo no. Entonces el hecho de que supiera inglés y francés y que de él se pudiera hablar de los grandes poetas, con él se podía hablar de poetas importantes de lengua inglesa que a nosotros nos interesaban mucho, como T.S. Eliot, como Ezra Pound, como Wallace Stevens, que con los otros no se podía hablar porque no los conocían, o los conocían vagamente de lejos. Con Jaime sí. No era la poesía que él seguía, no seguía la línea de esos poetas, pero los conocía. Entonces a Jaime sí lo respetábamos, a los otros no. Decíamos que eran como oficinistas. Que eran, claro, quizá utilizábamos unos baremos un poco clasistas sin querer, pero bueno, la cosa era así. Quiere decir esto, que yo empiezo a buscar poetas y me voy encontrando primero estos poetas que intentan hacer un entronque con el 50 para hacer una poesía más cercana al lector, más comunicativa, más directa, una poesía de último término que llegue al lector, es decir, que el lector, darle facilidades al lector, que el lector no empiece a pensar ¿y esto qué quiere decir?, sino que vea muy evidente qué quiere decir y el poema transmita emoción, que es lo que todo poema debe transmitir. Remedios aludió antes ustedes van a ser maestros y tendrán que enseñar a los niños, bueno, pues la
poesía tiene una manera muy fácil de enseñarse antes de entrar en ninguna teoría. Es el hecho de leer poesía. Pero yo cuando era pequeño, todavía en el colegio, con 13 años, nos hacían aprendernos poemas de memoria. Eso nos parecía muy extraño y la mayoría de las veces no entendíamos muy bien. Pero, por ejemplo, aprenderse con 13 años un soneto de Lope de Vega de memoria. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta clavado, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno escuras. O cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Extraño desvarío que de mi ingratitud el hielo frío quebró la llaga de tus plantas puras. Bueno, esto me lo sé desde que tenía 13 años y tengo 65. Quiero decir que, imagínate, pero en ese momento que yo no sabía lo que me aprendí el lenguaje de la poesía, es decir, se quedó dentro de mí lo que es la poesía, el ritmo, el sentido del ritmo, la emoción del ritmo, la calidad de la lengua utilizada de una manera especial, no utilizada como comunicación, porque la lengua no solo sirve para comunicarse, sino la lengua utilizada como arte. Y esa es la manera en que hoy no se lee poesía porque no se ha leído poesía, y no se ha leído poesía en alta voz. Ustedes deben empezar a practicar de la siguiente manera. Compran un libro de poesía y si les gusta, lo leen en casa en voz alta, a solas. Si hay personas en la casa, se avisa de que no te has vuelto loco, que no te ha pasado nada, pero que cuando oigan detrás de la puerta declamar o leer siguiendo el ritmo del poema, como Manuel Machado, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo del árabe español. Yo cuando leí ese poema lloré, cuando tenía 16 años. Bueno, entonces tú tienes que avisar que no te pasa nada, pero leyendo en voz alta, el poema llega a ti de dos maneras que son muy importantes. Llega por los ojos, a través del texto, y de ahí a la inteligencia, entonces el poema se comprende, y a la vez te llega por el oído, entonces te llega la música, te llega el sentido. Música que no tiene nada que ver con la música sinfónica, que a veces se dice la poesía tan ligada a la música. No, la poesía no está nada ligada a la música. Simplemente la poesía tiene música, pero es una música que no tiene nada que ver ni con la guitarra ni con el piano. Es la música de las palabras. La música sinfónica es la música del piano, del violín, del violonchelo, de la viola, lo que quiera. Es música de instrumentos. La música de la poesía es la música de las palabras. Por eso es famoso cuando el famoso compositor Debussy, final del siglo XIX, principios del XX, esto era XIX, todavía finales, le dijo un día a Mallarmé, al gran poeta francés Mallarmé, maestro, porque era más joven Debussy, maestro, voy a poner música a uno de sus poemas. Y Mallarmé le dijo, me alegra mucho, pero creí que ya se la había puesto yo. Claro, aludían a dos tipos de música. Debussy iba a poner música instrumental y Mallarmé había puesto música de palabras. Entonces son cosas distintas. Y eso es muy importante entender cuando se dice la poesía se parece mucho a la música. No se parece nada. Simplemente la poesía tiene música, pero tiene su música, que se viene de las palabras y no de los instrumentos. No hace falta para oír poesía tener un violín por detrás. Aunque a veces se puede hacer, y a veces incluso recitados que pudieran parecer muy operetescos. Yo he oído recitar poemas a Allen Ginsberg, uno de los poetas beat norteamericanos, que era famosísimo y que además era muy numerero, y muy atrevido, porque contaba que era gay, incluso con quién follaba, etc., lo decía en público. Y al mismo tiempo recitaba espléndidamente su poesía. Y a veces ponía a alguien tocando un sitar hindú, pero el sitar hindú no tenía nada que ver con el poema. La música del poema estaba en el poema. La música del sitar producía una especie de telón de fondo que hacía más, que acompañaba el recitado, pero nadie oía el sitar. Oían cómo Ginsberg recitaba, cómo Ginsberg magnificaba la música de sus poemas, al mismo tiempo que gesticulaba o que hacía numeritos, porque era muy numerero. Pero eso es bueno porque cuando uno está en público siempre es un poco actor. Un profesor debe ser un poco actor.
encandila mucho más a sus alumnos si se convierte en un pequeño actor, pequeño, no un histrión, pero en un pequeño actor, sí que si está embalado y sin moverse, o mucho peor, como algunos conferenciantes que se protegen del público con el texto que van a leer, y están así, leyendo el texto. Entonces, naturalmente, el público se aburre porque no los ve, y el texto es muy aburrido porque está hecho para ser leído y no para ser oído. Bien, ya me he vuelto a ir otra vez. Bueno, volvemos a la poesía de los 80. Entonces, bueno, aparecen, claro, hay unas voces que he dicho son estas que quieren buscar una poesía más cercana, pero hay otras que intentan, de manera diferente a los novísimos, pero seguir con una poesía de carácter irracionalista, y ahí de repente tuvo mucho éxito una chica que luego ha desaparecido casi, pero que en ese momento tuvo un éxito enorme, además era muy guapa, que fue Blanca Andreu. Blanca Andreu además puso un poco de nuevo a las mujeres en la poesía, porque en los novísimos había habido solo una, Ana María Moix, que además escribió muy poco y se fue enseguida hacia otros lados. Entonces, la aparición de Blanca Andreu, que era muy joven además, y como he dicho, guapa, pues por lo cual le salieron novios enseguida, cosa que al final le dañó, porque eran novios literarios, y eso termina no siendo bueno. Pero en fin, y bueno, ella publicó un libro que se llama Una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, y ese libro tuvo un éxito enorme. Bueno, yo me di cuenta pues, que eso estaba ahí también, que había, sí, los que querían una poesía comunicativa, inmediata, cercana al lector, pero también había estos que buscaban un irracionalismo caluroso, un irracionalismo fuerte, como Blanca Andreu o algunos otros. Y que también había algunos, un poco más raros en general, si es que todos somos raros, pero un poco más raros, que buscaban una poesía metafísica, una poesía muy concentrada. Camino perfectamente lícito, pero que todo hay que decirlo y que a veces es maravilloso. Por ejemplo, una poeta argentina que se suicidó, llamada Alejandra Pizarnik, que es una poeta metafísica, una poesía de una gran hondura, poemas muy breves y muy hondos. Alejandra Pizarnik es una poeta maravillosa, pero ese tipo de poesía conciso y profundo es muy difícil de hacer. Y ese sí es un camino que llega más difícilmente al lector. No es que sea mejor ni peor, puede ser mejor o peor, pero llega difícil al lector porque tiene un grado enorme de concentración y el lector cuando lo lee primero no entiende nada y tiene que ponerse a pensar un poco de qué trata esto, qué me quiere decir esta persona. Entonces, bueno, ese mundo existe, pero ese mundo que en ese momento dado yo hice una primera antología que se llamaba Posnovísimos, utilizando unas formas que entonces estaban en boga, que se hablaba de la transvanguardia, de la posmodernidad. Entonces, dentro de esa forma de llamar a las cosas con un prefijo, pues no sabiendo cómo llamar a un panorama de la poesía nueva, yo le puse posnovísimo, es decir, lo que venía después de los novísimos, que se suponía que tenía que ser distinto y que en efecto era distinto. Ese libro yo lo hice en el año 85, se publicó en la primavera del 86 y claro, armó un enorme revuelo porque demostró que había poesía nueva, que había una poesía, que los novísimos no eran el final, que había una continuación y que esa continuación era muy plural, porque había que estaba muy claramente Leopoldo María Panero, que ha muerto, pues era un nuevo. Sin embargo, tenía un hermano mayor, Juan Luis Panero, que escribía en una línea mucho más, digamos, de poesía de la experiencia mezclada con cultura. Su hermano lo detestaba, naturalmente. Sin embargo, Juan Luis tampoco había tenido ningún éxito porque se le veía como un poeta anticuado en la medida que se acercaba a la estética del 50, y sin embargo, cuando luego empiezan a llegar esta parte nueva, de los que voy a decir ahora, que es la generación del 80, que busca de nuevo una poesía como menos barroca, una poesía comunicativa, una poesía más directa, una poesía de alguna manera más fácil. Ninguna poesía es fácil, pero que pueda parecer más fácil. Es uno de los grandes logros que hizo Jaime Gil de Viedma. En ese momento, claro, los jóvenes del 80 hacia adelante, de finales de los 80, descubren de repente a Juan Luis Panero como un poeta muy bueno, cuando Abelardo Linares en Sevilla publica
su poesía completa, Los trucos de la muerte, poesía casi completa, y entonces ahí ven, escrito su primer libro desde el año 68, ahí se ve que había un poeta de la edad de los novísimos, pero que había estado en otra onda. Y así, ahí digo, ese es el otro ingrediente de la generación, el ver que había otros que escribían en otra onda. Entonces, claro, cuando aparece un grupo de nuevos poetas, algunos de los cuales tienen que ver en su inicio con Granada, con un texto que en su tiempo era un texto que quedaba muy circunscrito a la vida de Granada, que es aquello que se llamaba la otra sentimentalidad, que era como un manifiesto de una manera nueva de concebir la poesía. No se le dio mucha importancia en el momento, ¿no? Creo que en Granada sí, pero en general no. Bueno, pero ahí sí había un grupo de poetas, alguno, sobre todo, que luego ha sido muy conocido, como Luis García Montero, que, bueno, pues buscaba una poesía más cercana, es decir, una poesía que volviera a ser, que se emparentara con el 50, no con los novísimos, sino con el 50, con poetas como Gil de Viedma, o como Brines, o como Ángel González, especialmente Brines al principio menos, porque la poesía de Brines tiene un ingrediente metafísico más complicado. Los poetas más directos, que podían ser pues José Agustín Goytisolo, Ángel González, Jaime Gil de Viedma. A Jaime Gil de Viedma nosotros lo respetábamos mucho, por una razón que hoy parecería absurda, pero que indica los cambios, ciertos cambios en la vida, ¿no? En la vida y en el uso de lo que nos rodea. Ya he dicho que la generación del 50, donde hay poetas excelentes, era sin embargo una generación muy centrada en España, porque habían sido jóvenes durante el franquismo duro y naturalmente la mayoría habían viajado poco, viajaron mucho más ya de mayores, de jóvenes habían viajado muy poco y prácticamente no sabían idiomas, entre otras razones porque la enseñanza de los idiomas en España era horrible, en mi época, ¿no? Incluso en la mía, ellos son mayores, en la suya todavía peor. Yo recuerdo que yo había aprendido francés porque tenía una tía abuela que vivía en París y entonces aprendí francés de niño. Entonces en el colegio, donde prácticamente solo se enseñaba en la clase de francés gramática y gramática y gramática, los chicos no podían hablar. Digo los chicos ahora sí, porque entonces las clases no había chicas. Y además pobre de alguna que se hubiera metido allí, la hubieran matado a piropos. Era dificilísimo que una chica entrara en un colegio solo masculino. Bueno, entonces esos compañeros sabían mucha gramática francesa y no podían hablar francés. A mí me pasaba al revés. Yo le dije al profesor, je ne connais pas le subjuntif du verbe rendre, no conozco el subjuntivo del verbo devolver, pero claro, entonces yo hablaba en francés, pero no sabía gramática. Entonces, como no sabían qué hacer conmigo, me dejó a un lado. Me dejó a un lado. Cuando había que leer un texto, me lo daban a leer a mí porque lo leía bien, pero cuando estaban metidos en la gramática, pues a mí me dejaban de lado y ahí aprendí un poco de gramática oyendo, que sirve un poquito. No sirve mucho la gramática, pero un poco sí. Entonces, quiero decir, claro, yo había aprendido lenguas y podía leer, luego hice en la universidad, cuando estudiaba filología románica, que entonces eran otros planes, yo hice italiano y no francés, porque francés ya sabía, entonces aprendí italiano, claro, pues había leído libros en español, en francés, en italiano, luego después en inglés, sabía latín y griego, ahí podía leer los clásicos en su idioma original. Quiero decir, claro, esto, por ejemplo, los de la generación anterior no lo tenían, hay que decirlo, a excepción de Jaime Gil de Viedma, que era un hombre muy mundano, porque tenía una familia rica, que había hecho una poesía espléndida, porque había hecho una poesía muy refinada, pero donde da la sensación de que el poema es muy fácil, de que es como un amigo hablándole a otro, una poesía coloquial que resalta la sencillez de una manera absoluta y que vuelve a poner en relieve la famosa frase de un clásico que dice la difícil facilidad, es decir, la facilidad es muy difícil.
que parece una paradoja, pero no lo es. Es decir, uno logra parecer fácil a base de una retórica, de un trabajar un texto para que el texto parezca fácil cuando en realidad ha sido muy difícil hacerlo. Entonces uno lee un poema como Pandémica y Celeste, que lo único complicado es el título, que alude a las denominaciones de Venus, a los atributos que se le daban a Afrodita en la antigüedad clásica, pero el texto es comunicativo. Pero que al quien diga, esto es muy fácil, intenta hacerlo tú. Jaime había hecho esa poesía espléndidamente y además, por razones de su educación un poco elitista para la época, sabía inglés y francés. Imagínense qué cosa tan corriente hoy día, que supiera inglés y francés. Hoy mucha gente sabe idiomas, pero en aquel tiempo no. Entonces el hecho de que supiera inglés y francés y que de él se pudiera hablar de los grandes poetas, con él se podía hablar de poetas importantes de lengua inglesa que a nosotros nos interesaban mucho, como T.S. Eliot, como Ezra Pound, como Wallace Stevens, que con los otros no se podía hablar porque no los conocían, o los conocían vagamente de lejos. Con Jaime sí. No era la poesía que él seguía, no seguía la línea de esos poetas, pero los conocía. Entonces a Jaime sí lo respetábamos, a los otros no. Decíamos que eran como oficinistas. Que eran, claro, quizá utilizábamos unos baremos un poco clasistas sin querer, pero bueno, la cosa era así. Quiere decir esto, que yo empiezo a buscar poetas y me voy encontrando primero estos poetas que intentan hacer un entronque con el 50 para hacer una poesía más cercana al lector, más comunicativa, más directa, una poesía de último término que llegue al lector, es decir, que el lector, darle facilidades al lector, que el lector no empiece a pensar ¿y esto qué quiere decir?, sino que vea muy evidente qué quiere decir y el poema transmita emoción, que es lo que todo poema debe transmitir. Remedios aludió antes a porque ustedes van a ser maestros y tendrán que enseñar a los niños. Bueno, pues la poesía tiene una manera muy fácil de enseñarse antes de entrar en ninguna teoría. Es el hecho de leer poesía. Pero yo cuando era pequeño, todavía en el colegio, con 13 años, nos hacían aprendernos poemas de memoria. Eso nos parecía muy extraño y la mayoría de las veces no entendíamos muy bien. Pero, por ejemplo, aprenderse con 13 años un soneto de Lope de Vega de memoria. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta clavado, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno escuras. O cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Extraño desvarío que de mi ingratitud el hielo frío quebró la llaga de tus plantas puras. Bueno, esto me lo sé desde que tenía 13 años y tengo 65. Quiero decir que, imagínate, pero en ese momento que yo no sabía lo que me aprendí el lenguaje de la poesía, es decir, se quedó dentro de mí lo que es la poesía, el ritmo, el sentido del ritmo, la emoción del ritmo, la calidad de la lengua utilizada de una manera especial, no utilizada como comunicación, porque la lengua no solo sirve para comunicarse, sino la lengua utilizada como arte. Y esa es la manera en que hoy no se lee poesía porque no se ha leído poesía, y no se ha leído poesía en alta voz. Ustedes deben empezar a practicar de la siguiente manera. Compran un libro de poesía y si les gusta, lo leen en casa en voz alta, a solas. Si hay personas en la casa, se avisa de que no te has vuelto loco, que no te ha pasado nada, pero que cuando oigan detrás de la puerta declamar o leer siguiendo el ritmo del poema, como Manuel Machado, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo del árabe español. Yo cuando leí ese poema lloré, cuando tenía 16 años. Bueno, entonces tú tienes que avisar que no te pasa nada, pero leyendo en voz alta, el poema llega a ti de dos maneras que son muy importantes. Llega por los ojos, a través del texto, y de ahí a la inteligencia, entonces el poema se comprende, y a la vez te llega por el oído, entonces te llega la música, te llega el sentido. Música que no tiene nada que ver con la música sinfónica, que a veces se dice la poesía tan ligada a la música. No, la poesía no está nada ligada a la música.
Simplemente la poesía tiene música, pero es una música que no tiene nada que ver ni con la guitarra ni con el piano. Es la música de las palabras. La música sinfónica es la música del piano, del violín, del violonchelo, de la viola, lo que quiera. Es música de instrumentos. La música de la poesía es la música de las palabras. Por eso es famoso cuando el famoso compositor Debussy, final del siglo XIX, principios del XX, esto era XIX, todavía finales, le dijo un día a Mallarmé, al gran poeta francés Mallarmé, maestro, porque era más joven Debussy, maestro, voy a poner música a uno de sus poemas. Y Mallarmé le dijo, me alegra mucho, pero creí que ya se la había puesto yo. Claro, aludían a dos tipos de música. Debussy iba a poner música instrumental y Mallarmé había puesto música de palabras. Entonces son cosas distintas. Y eso es muy importante entender cuando se dice la poesía se parece mucho a la música. No se parece nada. Simplemente la poesía tiene música, pero tiene su música, que se viene de las palabras y no de los instrumentos. No hace falta para oír poesía tener un violín por detrás. Aunque a veces se puede hacer, y a veces incluso recitados que puedan parecer muy operetescos. Yo he oído recitar poemas a Allen Ginsberg, uno de los poetas beat norteamericanos, que era famosísimo y que además era muy numerero, porque además, y muy atrevido, porque contaba que era gay, incluso con quien follaba, etc., lo decía en público. Y al mismo tiempo recitaba espléndidamente su poesía. Y a veces ponía a alguien tocando un sitar hindú, pero el sitar hindú no tenía nada que ver con el poema. La música del poema estaba en el poema. La música del sitar producía una especie de telón de fondo que hacía más, que acompañaba el recitado, pero nadie oía el sitar. Oían cómo Ginsberg recitaba, cómo Ginsberg magnificaba la música de sus poemas, al mismo tiempo que gesticulaba o que hacía numeritos, porque era muy numerero. Pero eso es bueno porque cuando uno está en público siempre es un poco actor. Un profesor debe ser un poco actor. Encandila mucho más a sus alumnos si se convierte en un pequeño actor, pequeño, no un histrión, pero en un pequeño actor, sí que si está embalado y sin moverse, o mucho peor, como algunos conferenciantes que se protegen del público con el texto que van a leer, y están así, leyendo el texto. Entonces, naturalmente, el público se aburre porque no los ve, y el texto es muy aburrido porque está hecho para ser leído y no para ser oído. Bien, ya me he vuelto a ir otra vez. Bueno, volvemos a la poesía de los 80. Entonces, bueno, aparecen, claro, hay unas voces que he dicho son estas que quieren buscar una poesía más cercana, pero hay otras que intentan, de manera diferente a los novísimos, pero seguir con una poesía de carácter irracionalista, y ahí de repente tuvo mucho éxito una chica que luego ha desaparecido casi, pero que en ese momento tuvo un éxito enorme, además era muy guapa, que fue Blanca Andreu. Blanca Andreu además puso un poco de nuevo a las mujeres en la poesía, porque en los novísimos había habido solo una, Ana María Moix, que además escribió muy poco y se fue enseguida hacia otros lados. Entonces, la aparición de Blanca Andreu, que era muy joven además, como he dicho, guapa, pues por lo cual le salieron novios enseguida, cosa que al final le dañó, porque eran novios literarios, y eso termina no siendo bueno. Pero en fin, y bueno, ella publicó un libro que se llama Una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, y ese libro tuvo un éxito enorme. Bueno, yo me di cuenta pues, que eso estaba ahí también, que había, sí, los que querían una poesía comunicativa, inmediata, cercana al lector, pero también había estos que buscaban un irracionalismo caluroso, un irracionalismo fuerte, como Blanca Andreu o algunos otros. Y que también había algunos, un poco más raros en general, si es que todos somos raros, pero un poco más raros, que buscaban una poesía metafísica, una poesía muy concentrada. Camino perfectamente lícito, pero que todo hay que decirlo y que a veces es maravilloso. Por ejemplo, una poeta argentina que se suicidó, llamada Alejandra Pizarnik, que es una poeta metafísica, una poesía de una gran hondura, poemas muy breves y muy hondos. Alejandra Pizarnik es una poeta maravillosa, pero ese tipo de poesía conciso y profundo es muy difícil de hacer. Y ese sí es un camino que llega más difícilmente al lector. No es que sea mejor ni peor, puede ser mejor o peor,
pero llega difícil al lector porque tiene un grado enorme de concentración y el lector cuando lo lee primero no entiende nada y tiene que ponerse a pensar un poco de qué trata esto, qué me quiere decir esta persona. Entonces, bueno, ese mundo existe, pero ese mundo que en un momento dado yo hice una primera antología que se llamaba Posnovísimos, utilizando unas formas que entonces estaban en boga, que se hablaba de la transvanguardia, de la posmodernidad. Entonces, dentro de esa forma de llamar a las cosas con un prefijo, pues no sabiendo cómo llamar a un panorama de la poesía nueva, yo le puse post-novísimos, es decir, lo que venía después de los novísimos, que se suponía que tenía que ser distinto y que en efecto era distinto. Ese libro yo lo hice en el año 85, se publicó en la primavera del 86 y claro, armó un enorme revuelo porque demostró que había poesía nueva, que había una poesía, que los novísimos no eran el final, que había una continuación y que esa continuación era muy plural, porque había Felipe Benítez Reyes o García Montero, que eran una línea, pero aparecía también Jorge Richman, que era otra línea, aparecía Blanca Andreu, que era otra línea, y algunos otros, Ángel Petisme, que ahora es medio rockero, un chico estupendo, que es otra línea, entonces se llamaba Muñoz Petisme, se quitó el Muñoz. Es decir, yo daba a entender que había muchas líneas, y no decía cuál es la que me gustaba a mí, porque eso no le corresponde a un antólogo decirlo. Ofrecía al público esa posibilidad de ver cómo la poesía se había diversificado. Luego resulta que de esas líneas, poco a poco, la que fue cobrando prioridad fue la que empezaron a llamar poesía de la experiencia, es decir, esa poesía que tenía que ver con lo directo, con lo inmediato, con lo comunicativo, con la supuesta cercanía al lector. El uso de poesía de la experiencia no era una fórmula, aunque triunfó, no era una fórmula buena, porque venía de un libro inglés llamado The Poetry of Experience, de Robert Lambaum, un libro publicado en los años 50, que habla de las máscaras literarias, es decir, que estaba mucho más emparentado con los novísimos que con lo que vino después. Sin embargo, claro, lo había utilizado Gil de Viedma para crearse él una máscara, la máscara de sí mismo. Por eso él, viviendo, podía escribir un poema titulado Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. ¿Por qué? Porque el Gil de Viedma del poema era una máscara. Y entonces él podía utilizar eso. Y en ese sentido utilizó poesía de la experiencia. Pero poesía de la experiencia que para los que lo utilizaban, lo que querían decir era experiencia de la vida. Yo cuento en el poema mi experiencia de la vida. Ya, pero tu experiencia de la vida no es solo lo que has vivido con tu novia o tu novio, es también los de la metafísica decían, es que una idea es una experiencia. Claro, una idea, tener una idea, una fulguración mental también es una experiencia, solo que no es una experiencia del cuerpo, es una experiencia de la mente, o no es una experiencia del sentimiento, es una experiencia de la inteligencia, pero también es una experiencia. Entonces, yo formulé la propuesta que ahí va corriendo, de que esa poesía que ha existido en muchos momentos y que de hecho es un poco la base de la tradición clásica, desde el mundo latino incluso, se le llame poesía del realismo meditativo. Realismo, ¿por qué? Porque no intentan huir de la realidad. Hay poesía que quiere huir de la realidad. Esta no, esta es una poesía que quiere tomar la realidad, hablar de lo real, de lo inmediato, de lo que se vive en el día a día, de lo muy inmediato. Y por tanto cuenta las experiencias de la vida diaria, pero no simplemente las cuenta, porque entonces sería narrativa, sino que después medita, hace una meditación sobre lo que ocurre. Entonces hay el desamor, pero hay una meditación sobre el desamor. La pasión, pero se habla teóricamente sobre qué es la pasión. La belleza, pero se habla teóricamente también de qué es la belleza. Todo ello va entretejido. Entonces, la idea en ese entretejido de que el realismo meditativo sí es una fórmula adecuada para entender una poesía de tradición clásica que quiere ser muy clara, pero que al mismo tiempo va mezclando muchos niveles y muchos sustratos, porque no hay ningún texto bueno que no tenga sustratos diferentes, que no pueda ser interpretado en muchos niveles. Entonces, si aquello fuera un realismo denotativo, sin
posibilidades de decir más cosas de lo que aparentemente dice, no tendría interés o tendría un interés muy mermado. Tiene más interés porque hay un elemento realista, no hay por qué no huir de la realidad es poetizable como cualquier otra cosa, salvo se puede poetizar bien o mal, pero luego hay que meterle algo más, que sería esa meditación sobre el propio texto o sobre la vida o sobre fulanita de tal que me dejó plantado, lo que sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esa poesía es la que triunfó y triunfó en una lucha con lo que he llamado poesía metafísica, es esa poesía muy, muy ceñida, muy corta, muy profunda, a veces difícil de entender, que creo que tendrán ustedes aquí alguna muestra y lo verán. Y entonces, bueno, el choque entre esos dos bloques, entre el bloque que se llamaba de la experiencia, así para abreviar, y el bloque que llamaban del silencio, porque esos poetas metafísicos trataban mucho del valor del silencio, del sentido del silencio en el poema, eso llegó a ser tan terrible, eran como 15 perros de presa que intentaban comerse un trocito de pastel, porque la poesía al final es un trocito de pastel mínimo, y sin embargo había 15 perros de presa intentando comerse el trocito de pastel. Claro, se odiaban, literalmente se odiaban. Remedios ha sido muy cautelosa en decirlo, es decir, había algunos que no se podían ver, que bastaba que dijera, bueno, en el acto estará fulanito, entonces yo no voy. Si está fulanita o fulanita, yo no voy. Y luego se quedó un poco colgada. Ahora parece que las aguas se han templado, aunque siguen siendo caminos todavía en los más veteranos muy distintos, ¿no? Pero siguen funcionando estos dos caminos como principales, el camino de la experiencia y el camino de la metafísica. En medio se ha quedado ese camino de un irracionalismo mucho más expandido, mucho más generoso verbalmente, mucho más fogoso, quizá de tradición surrealista. Eso se ha quedado un poco en medio. Y bueno, quizá esa generación, que se ha llamado en términos generales generación del 80, es una generación que ya ha terminado. Bueno, que ha terminado su primera etapa, quiero decir, ¿no? Actualmente los poetas siguen su curso. Y entonces nos encontraríamos con los últimos, con los poetas que han llegado después, y aquí viene me atrevo a llamarlo drama final. Y es que, por todo lo que he contado de la maduración lenta, de los bajos niveles de cultura, de la gran bajada que ha habido actualmente en España en todo, si ustedes tienen un nivel bajo es porque todo tiene un nivel bajo. Entonces tendrán probablemente un nivel bajo, salvo excepciones, pero en parte es debido a eso. Entonces, claro, a los poetas jóvenes les ocurre igual. Los poetas jóvenes están madurando muy tarde, están produciendo libros regulares, dando un poco palos de ciego, y resulta que donde antes se alcanzaba la madurez a los 30 años o antes, ya había madurez literaria. Ahora la madurez literaria no se alcanza como mínimo hasta los 40, quien la alcanza. Es decir, que el panorama de la poesía muy joven, que no es de la generación del 80, sino las de después, lo que llamaríamos ya la generación del 2000, es más bien un panorama esperanzador, pero que todavía ha producido muy poco. Y bueno, creo que debo acabar, ¿no? La razón de que se vayan no es que no les interese, es que tienen otra clase. Ya, sí, eso no me preocupa. Digo que es que tampoco quiero fatigar más con muchas cosas. Entonces, como ya a partir de este panorama tendría que entrar en ejemplos muy concretos que ya llevarían a un análisis muy largo, me contento con decir, aparte de los incisos, que a lo mejor tiene más interés los incisos que he hecho que el discurso general. El discurso general es que hay un fluir de generaciones, que al final se ha llegado a una generación empobrecida porque pertenecen a un país culturalmente muy empobrecido, que se tarda mucho en madurar porque faltan lecturas, porque falta reflexión, porque falta trabajo, pero no solo a ellos, al país entero y a la cultura abandonada del gobierno y de muchas instituciones. Y que las generaciones, que es como la cadena inicial que yo he hablado, que hay que entender para comprender el flujo de la literatura, bueno, pues esa cadena empieza en los novísimos, en la poesía última española, empieza en los novísimos,
que es más importante de lo que parece porque tiene una gran ruptura, se sigue después con esa pluralidad en la que triunfan dos caminos, el de la experiencia realismo meditativo y el de la metafísica, en brutal lucha de unos con otros, pero brutal, es decir, porque se llevaban a matar y se odiaban, literalmente, y después todo eso se templa y pasa a una generación nueva donde parece no haber grandes problemas. El problema es el no haber alcanzado la madurez, el alcanzar una madurez muy tarde, el ir buscando un camino que no encuentran, mientras los anteriores pues ya van siguiendo sus caminos individuales, y eso les lleva quizá a entender lo que he dicho también al principio. Primero, que no toda la poesía es de un segmento, que sí, la poesía del realismo meditativo está muy bien, pero que hay otros, no otro camino, sino otros muchos caminos que deben ser atendidos con igual legitimidad o incluso más, puesto que a la poesía de la experiencia o del realismo meditativo se le hace caso porque parece la más popular. Bueno, pues entonces haz caso a las otras que hay muy buenas cosas también. Pero claro, evidentemente sí es cierto que llega más al lector una poesía que pretende comunicar, que pretende ser más fácil, que no una poesía donde el lector de entrada se encuentra un muro, que tiene que intentar ir viendo ladrillo a ladrillo cómo está construido esto, qué quiere decir esto. Eso no le quita valor, lo que le quita es lectores. No le quita valor porque puede ser muy bueno, pero claro, tiene que ser un lector mucho más especializado, un lector que tenga ganas de ponerse a indagar qué es aquello que de entrada no conoce. Claro, si el nivel es bajo, esos poetas que hacen una poesía difícil, evidentemente, si los que hacen una poesía, llamemos entre comillas fácil, tienen pocos lectores, los que hacen una poesía difícil ya deben tener 6 o 7, y a veces ocurre que se leen entre ellos. Eso es un panorama tristísimo, pero no es incierto del todo. Hay sectores donde la poesía prácticamente se hace entre poetas y se leen entre ellos. Claro, por eso se odian mucho, porque además en el fondo son amigos o quieren ser amigos, están en el mismo barco, pero se llevan muy mal. Bien, esto es termino con un panorama que parece muy desolador, y lo es, el del final, pero es muy creativo todo lo anterior. En todo lo anterior se ha producido un momento muy bueno de la poesía española, desde los años 50, incluido la generación del 50, los novísimos, y después la generación del 80, han sido 3 generaciones líricamente espléndidas, con una gran calidad, con mucha intensidad y con diversidad, aunque la diversidad se haya visto al final. La diversidad se ha visto al final, pero existía en las 3 generaciones, existía diversidad, como no puede ser de otra manera en algo humano. Todo lo humano es diverso. Bueno, y ahí es donde queda luego el sentido de la poesía, lo que vale la poesía, cómo hay que aprender poesía, etcétera, que son otras cosas, pero que al mismo tiempo informan el tema principal. Es decir, si tú no sabes leer poesía, evidentemente la poesía no te llegará porque te parece un cuerpo extraño. Hay que aprender a leer poesía, hay que familiarizarse con el texto poético, que no es el texto narrativo. Y finalmente, y naturalmente, hay que entender que sí, que la poesía, que no sirve para nada, sirve para todo. No sirve para nada y sirve para todo como una canción. Pero vuelvo a lo que he dicho, que la poesía sirve es que todos cantamos. El problema es qué cantamos. Y, curiosamente, ya había dicho Tomasi de Lampedusa, novelista italiano que se fue muy famoso post-mortem con la novela El gato pardo, que era una novela excepcional. Él había dicho que el pueblo italiano tenía muy mal gusto. Era un pueblo de enorme mal gusto. Y que ese mal gusto venía porque se sabía de memoria los libretos de las óperas. Claro, las óperas pueden ser muy bonitas como música, pero algunas tienen libretos horribles, llenos de ripios, como por ejemplo la Traviata. La Traviata, que es la desviada, una mujer, ella es una mujer de, como decían antes, de vida alegre. La Traviata dice, el texto que se canta es vulgarísimo. Literariamente se trata de un texto muy vulgar. Lo que pasa es que como el que lo oye no oye el texto, sino que oye música y canto, y además probablemente no sabe italiano, no se da cuenta de que está oyendo un texto muy vulgar.
Eso mismo pasa con muchas canciones que nosotros estamos oyendo, que nos gustan, las oímos, las sentimos, no llegamos a darnos cuenta que el texto es tan vulgar como como límpiate esas lagrimitas de cristal, que yo cada vez que lo oía me ponía a temblar pensando si un poeta de los que escriben, no de los que cantan, sino de los que escriben, llega a escribir límpiate esas lagrimitas de cristal. Se hunde la techumbre. Sin embargo, esos chicos tenían éxito. ¿Por las lagrimitas de cristal o porque no estaban mal? Sobre todo uno, el otro era gordo. Pero, pues no lo sé, pero porque claro, resulta que eso hoy día vende. Por eso también cuando dejan de ser jóvenes terminan. Su carrera termina. Eso lo he tratado en un ensayo que se llama Mártires de la Belleza, que es cómo hoy día se utiliza la juventud como un ingrediente comercial. Entonces la belleza juvenil se explota, pero cuando termina se acaba. Y no va a más, ahí se terminan. Y bueno, pues eso también tiene que ver y quizá también eso es poesía. Obviamente podemos seguir hablando, podríamos hablar mucho más, pero no quiero sino dejar unas cuantas ideas y que vosotros o ustedes, como se decía en algún sitio de Andalucía antes, vosotros ustedes pues saquen algo de alguna de todas esas cosas, pero que vean sobre todo que la poesía es plural, que la literatura es plural, y que la poesía se enseña leyendo, y que casi todo se enseña leyendo, se lea en ordenador o se lea en libro, pero sin lectura la mente no crece, y si la mente no crece, eres irremediablemente un idiota, o como habría que decir ahora, o una idiota, que también las hay, claro está. Entonces, esa es lo principal, esa es la principal historia. Hay que leer, porque de eso depende tu calidad humana. Ahora, si tu calidad humana no te interesa, pues entonces dedícate a otra cosa. ¿A otra cosa cuál? A no ser humano, a ser simplemente un mamarracho viviente. Pues hay muchos, no vamos a engañarnos. Está la calle prácticamente abarrotada, pero no los señalamos porque todavía queda un vago concepto de la caridad. Muchísimas gracias.